Hola mis queridos hermanos, les quiero saludar en el gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta hora quiero agradecer en primer lugar a nuestro Dios por esta oportunidad que Él me da de poder dirigirnos a ustedes. Con el objetivo de poder estudiar la lección más de esta serie de lecciones, este cuarto trimestre de este año, de esta lección que se llama, que lleva como título la serie de lección, Respuestas bíblicas a preguntas difíciles. Respuestas bíblicas a preguntas difíciles. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 4, que lleva como título una pregunta: ¿es la Biblia un libro confiable? ¿Es la Biblia un libro confiable? Para ti, que recién te estás quizás interiorizando, empezando a estudiar la palabra de Dios, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Es para ti la Biblia un libro confiable? Bueno, esta pregunta te la dejo en este momento, pero en el transcurso del estudio de esta lección vamos a ver algunos puntos o algunas características y algunos relatos que te van a dejar mucho más claro de que sí, la Biblia es un libro confiable. Amén. En primer lugar te quiero invitar a que oremos, hagamos una oración pequeña, corta, para poder introducirnos a esta lección. Bendito Dios, Padre Celestial, te doy la gracia en primer lugar, Señor, por la vida, por la salud, por este momento que tú me das de poder dirigirme a usted en primer lugar, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú también me das, Señor, de poder estudiar esta lección, poder aprender más de ti, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, para poder aprender todas las cosas que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Muchas gracias por todo, Señor. En tus manos colocamos nuestras vidas, en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos entonces. El objetivo de esta lección número 4 dice: reflexionar sobre la fiabilidad de la Santa Biblia y alentar al estudiante a tomar en serio y a practicar lo que ella dice. ¿Ya? El texto base dice, se encuentra en 1 Timoteo 3:16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La introducción dice: en el estudio anterior se discutió los argumentos a favor de la existencia de Dios. Si podemos creerle, hoy nos enfocaremos en la confiabilidad de la Biblia. Esta es una de las obras más conocidas del mundo. Es una colección de 66 libros que se divide en dos bloques principales: el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. Hay diferentes formas de mirar la Biblia. Para muchos ella es creíble y está llena de verdad. Para otros, los textos bíblicos no son más que una colección llena de leyendas. Algunos ven la Biblia como un libro sagrado, otros como cualquier literatura. Al final, ¿es confiable o no la Biblia? ¿Es lo que ella dice realmente cierto? Es lo que trataremos en este estudio. Amén. Amén. Bueno, vamos entendiendo la fe cristiana. Dice la segunda parte de esta lección. Dice: no creemos que la Biblia sea un libro cualquiera, como la misma importancia de los demás. Admitimos y reconocemos que fue escrito por hombres, pero creemos que es la revelación de Dios. El escritor de Hebreo comienza su carta siguiendo esta línea de pensamiento, recordándonos que hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Hebreos 1:1. En este sentido, presentaremos algunos aspectos de la confiabilidad de la Biblia. El primer ítem dice: la Biblia es confiable en su inspiración.
Para eso vamos a ir a la pregunta número 1, porque al leer alguna parte del número 1 vamos a poder responder la pregunta número 1. Con respecto a la inspiración, comente sobre su significado y características. Para responder, leas 2 Timoteo 3:16, 2 de Pedro 3:15, 16, Jeremías 1:9 y Juan 17:17. ¿Ya? ¿Qué nos dice el ítem número 1? Vamos a leer algunas cosas del ítem número 1 para ir entendiendo. Dice: la Biblia es un libro autenticado por inspiración divina, ya que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La palabra inspirado significa soplado por Dios. Este término indica la actividad del Espíritu Santo en la dirección y guía de los autores de la Escritura, de tal manera que lo que escribieron fue exactamente lo que Dios quería que se registrara. Leyendo esto, nosotros ya podemos responder la primera parte de la pregunta número 1, que dice: con respecto a la inspiración, comente sobre su significado. ¿El significado, qué piensas tú? Bueno, yo lo que creo, y de acuerdo a lo que he leído, esta lección, estoy entendiendo que el significado de que toda la palabra de Dios, la Biblia, fue inspirada por Dios. Dios utilizó hombres, utilizó siervos, utilizó profetas, utilizó personas que por intermedio del Espíritu Santo Él empezó a revelar, a inspirar a ellos y a revelar para que ellos escribieran lo que Dios realmente quería que escribieran. Todas las palabras, todo lo que con los contenidos que está en la palabra de Dios son exactamente lo mismo que Dios quiso que estuviera escrito. No hay nada, no hay ninguna señal o algo que pueda decir de que hubieron inspiraciones humanas en los relatos bíblicos, porque todo lo que está escrito fue inspirado por Dios. Y hay algunas características que nosotros vamos a descubrir en esta hora. En primer lugar, la palabra de Dios, la Biblia, es plenaria, es completa, es total, tiene una coherencia, tiene una secuencia, tiene cosas que fueron reveladas por parte de Dios quizás un tiempo muy adelante, 300, 400, 500 años antes, y que después de esos 500 años se cumplieron. Desde Génesis, Apocalipsis, esto es plenario, es completo. No hay nada al azar, no queda nada sin tener su respuesta. En segundo lugar, otra característica que nosotros podemos rescatar de la palabra de Dios, que es dinámica. ¿Qué es dinámica? Miren lo que dice con respecto a eso, que la palabra de Dios es dinámica. Dios no canceló la personalidad de los escritores, quienes pudieron usar su experiencia, su investigación, sus habilidades y mantener su estilo. ¿Ya? Aquí no está diciendo de que Dios en ningún momento lo limitó a que ellos puedan utilizar sus experiencias, sus investigaciones, sus habilidades para poder relatar y expresar las palabras de Dios, la inspiración que venía de parte de Dios. ¿Ya? En tercer lugar, podemos decir que la palabra de Dios es verbal. ¿Por qué? Porque Dios se reveló a través de las palabras, y todas las palabras en los escritos originales son la palabra de Dios. Todas las palabras de los escritos originales son la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, porque es sobrenatural. Es sobrenatural. Surte efecto a través de las acciones del Espíritu Santo en aquellos que creen en Cristo. No sé si tú tuviste la experiencia y has tenido la experiencia, o vas a los que están recién empezando a estudiar la palabra de Dios, van a tener algunas experiencias
cuando empiecen a leer, empiecen a introducirse en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, entendiendo Dios por intermedio del Espíritu Santo, la va a ir revelando, le va a dar un discernimiento para que vayan entendiendo y va a ir surgiendo algo sobrenatural. De que tu vida vaya a tomarlo un curso sobrenatural, un cambio sobrenatural en ti. Eso va a pasar. Debido a que es inspirada, la Biblia también es inerrante. Esto significa que la escritura no tiene errores en sus autógrafos originales. Si es la palabra de Dios, no hay falsedades en sus escritos originales, ya que Dios es verdadero y no puede mentir. Podemos creer la verdad del texto sagrado. Perfecto. Vamos a la pregunta número 2, para seguir adelante. Dice, según el ítem 2, responda, ¿qué hace que la Biblia sea una fuente de autoridad divina? ¿Qué es la canonicidad? Leas segunda de Pedro 1:21. Vamos a leerlo, por favor, ¿ya? Nos dice la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Entonces, sin leer el ítem número 2, sin introducir el ítem número 2, tú podrías, leyendo este pasaje bíblico, podrías responder esta pregunta, que dice, ¿qué hace que la Biblia sea una fuente de autoridad divina? ¿Qué piensas tú? Porque de acuerdo al pasaje bíblico nos dice de que Dios utilizó a estos hombres santos, a los profetas, a los apóstoles, a los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, y les reveló todo lo que Dios quería que estuviera escrito y relatado en la palabra de Dios. Entonces, podemos decir de que la Biblia es una fuente de autoridad divina porque fue inspirada y direccionada por Dios por intermedio del Espíritu Santo. No hay palabra que venga del hombre. Vamos a leer nuevamente segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Podemos decir entonces, porque fue inspirada por Dios y no hubo intervención humana en ella. Después la segunda parte de la segunda pregunta nos dice, ¿qué es la canonicidad? Dice, la palabra canon significa caña de medir o palo. La Biblia constituye el canon o medida por el cual todos los demás deben ser evaluados debido a su autoridad divina. Hill y Wharton mencionan los criterios que determinaron la canonicidad del Antiguo Testamento. Inspiración y autoridad divina. Autoría. Sus autores tenían funciones divinamente elegidas del liderazgo, tales como legisladores, jueces, profetas, sacerdotes y reyes. Coherencia interna de los libros. Uso constante de documentos por parte de la comunidad religiosa. En cuanto a los criterios de la canonicidad del Nuevo Testamento, Costa destaca apostolicidad. Los libros deberían haber sido escritos por uno de los 12 apóstoles o por alguien que haya vivido con ellos. La aceptación y el uso de libros de parte de la Iglesia, coherencia doctrinal y finalmente inspiración. Vale la pena recordar que la definición del canon se hizo necesaria para combatir las distorsiones provistas por los falsos maestros. La aceptación oficial de la Biblia son parte de la Iglesia condujo a la distinción entre escritos
apostólicos y auténticos y producciones heréticas. Esta definición ocurrió en el Concilio de Cartago en 419 después de Cristo. Entonces la canonicidad de alguna forma nosotros podemos entender de acuerdo a lo que le hemos leído, lo que ustedes leyeron en su lección. Podemos decir que la canonicidad es una serie de reglas de fe o de comportamientos mencionados en la Biblia, las que fueron inspiradas por Dios. Fueron inspiradas por Dios. Una serie de reglas o comportamientos, orientaciones que fueron inspiradas por Dios y que están en este libro. En este libro, en dos bloques. Una parte tiene 39 libros y la otra parte tiene 27 libros. Amén. Amén. Bueno, vamos más adelante, vamos a la pregunta número 3. ¿Cuáles son las evidencias internas de la veracidad de la Biblia? Use los textos como base para la respuesta. Ezequiel 31:1, Mateo 4, versículo 4 al 7, Mateo 5:18, 1 Corintios 2, 4 al 13, 1 Timoteo 5:18 y el ítem 3. Y el ítem 3. Vamos al ítem 3. La Biblia es confiable en sus evidencias. Para estar seguros de la confiabilidad de la Biblia, podemos recurrir a la evidencia que atestiguan que es completamente verdadera e inspirada por Dios. Existen dos tipos de evidencias internas y evidencias externas. Pero en esta oportunidad la pregunta nos está haciendo es cuáles son las internas. En primer lugar, nosotros podemos decir de que la evidencia, es decir, que la que están dentro de la Biblia misma, encontramos el testimonio de los profetas. Ellos sabían que sus mensajes eran de Dios, por lo tanto se dirigían a la persona usando expresiones como, así dice, el Señor. Escuchen la palabra del Señor. Ellos nunca se dirigieron al pueblo o se dirigieron a las personas o expusieron la palabra de Dios hablando en su persona, en su nombre, que ellos venían en su nombre, sino venían en el nombre del Señor, que escuchen la palabra y que obedezcan la palabra del Señor, que ellos venían en el nombre del Señor. Ellos nunca utilizaban su persona para hablar a los demás, ¿ya? Los apóstoles estaban convencidos de que enseñaban la palabra inspirada de Dios, dirigida por el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, también dentro de estas evidencias internas, también hay algunas evidencias directas. Porque el Nuevo Testamento declara que todas las escrituras, como la palabra de Dios, son inspiradas, inerrantes e infalibles. Con respecto, eso quiere decir de que la palabra de Dios, la Biblia, es inerrante, no hay errores, no existen errores en ella. Todas las cosas que están escritas ocurrieron, han estado ocurriendo y van a seguir ocurriendo. Cosas como yo les mencionaba hace un rato atrás, cosas de que fueron escritas 500 años atrás, antes que acontecieran. Y después aconteció exactamente lo mismo como se había dicho 500 años atrás. Es un ejemplo que lo estoy colocando. Por esa razón la Biblia es inerrante. La Biblia es inspirada, es infalible. No se puede obviar. Hay uno de los presidentes de Estados Unidos, George Washington. No me recuerdo si parece que fue en 1600 y tanto, parece que él fue que estuvo gobernando. No recuerdo exactamente cuál fue pero sí que me recuerdo estas palabras que él dijo, de que es imposible poder gobernar sin Dios y sin la dirección de la Biblia. Imagínense, un presidente de una de las potencias del mundo
pueda declarar esto es porque sin duda él creía en la palabra de Dios. Es imposible gobernar sin Dios y sin la guía de la Biblia. A ver, ¿ya? Entonces, la pregunta número 3 dice, ¿cuáles son la evidencia interna de la veracidad? Los testimonios de los profetas siempre se dirigían en nombre de Dios, nunca en su persona. Colocar los escritos del Nuevo Testamento a la par del Antiguo Testamento. Eso es lo que yo le estaba mencionando, de que había acontecimientos de que eran relatados en el Antiguo Testamento y resulta que ocurrían en el Nuevo Testamento. Un ejemplo claro es el nacimiento de Jesús. Eso fue dicho en Daniel 9 de lo que iba a ocurrir con Jesús. Y ocurrió un buen tiempo después. También de declaraciones directas, la Escritura es la palabra de Dios, inspirada, inerrante, infalible. Vamos a la pregunta número 4, que también va a estar respondida por el ítem número 3. ¿Cuáles son las evidencias externas de la veracidad de la Biblia? Comente basado en el ítem 3. Vamos a alguna parte, algunas evidencias externas que podemos encontrar. Evidencias externas. Respecto con las evidencias externas de la veracidad de la Biblia, aquí vamos a enumerarlo en cuatro características o formas de estas evidencias externas. En primer lugar, nosotros existen evidencias en la historia de la Escritura. En la historia de la Escritura. Por ejemplo, los artefactos que se desenterraron, por ejemplo, ningún descubrimiento arqueológico ha invalidado una enseñanza o relato bíblico. Por el contrario, estos descubrimientos refutaron las críticas, ya que muchos de ellos demostraron la existencia de la Escritura en los días de Moisés. La historia y la cronología de los reyes de Israel y la existencia de los hititas, un pueblo mencionado hasta ahora solo en la Biblia. Miren, hace un tiempo atrás leía un relato por internet, después claramente, después igual seguí indagando para ver si tenía veracidad esta información, pero unos investigadores que estaban buscando algunos tipos de tesoros en el Mar Rojo, encontraron, haciendo algunas excavaciones en el fondo marino, encontraron algunas piezas de carros, de ruedas de carro, muchas osamentas, huesos de personas, y todo indicaba, y ellos incluso llegaron a la conclusión de que fue lo que ocurrió cuando se abrió el mar y pasó el pueblo de Israel, y después vino el ejército del faraón y murieron todos ahogados en ese acontecimiento. Y así también tenemos muchas otras evidencias históricas. Sabemos también donde han sacado fotografía tipo satelital, donde muestra claramente, digamos, la sombra o la imagen o donde quedó asentada el arca de Noé. Y las medidas que han sacado esta imagen satelital han sido elocuentes, han sido vienen a ratificar la existencia y de estos acontecimientos. Entonces la historia trae mucha evidencia externa que la Biblia es verídica, que no hay falsedades, sino no es irreante, no se equivoca. ¿Ya? También podemos decir que la Biblia es la evidencia de la profecía. Como yo le mencionaba, el nacimiento de Jesús nos hablaba en Daniel 9, dónde nacería, en qué ciudad nacería, está en Miqueas 5:2.
cómo se iba a concebir el nacimiento de Jesús, Isaías 7:14. Entonces, son acontecimientos que ocurrieron muchos tiempos atrás, muchos años atrás, y resulta que después ocurrieron exactamente igual. Entonces, la evidencia de las profecías son claras. Y así podemos estudiar y analizar muchas evidencias proféticas que ocurrieron, han estado ocurriendo y sin duda van a seguir ocurriendo. La influencia de la Biblia más editado y vendido. Esto es algo realmente irrefutable. Yo creo que cualquier editorial sería propulsora o le gustaría haber tenido en primer lugar este libro, porque ha sido uno de los libros más editados y más traducidos en el mundo que ha llegado hacia las personas. Entonces es una evidencia irrefutable, una evidencia que realmente no se puede desconocer. La evidencia de la indestructibilidad de la Biblia en el transcurso de la historia. Han habido muchas veces científicos, investigadores que han querido de alguna forma demostrar a la humanidad por intermedio de sus investigaciones de que la Biblia existe falsedades, que son fábulas, que son leyendas, como leíamos anterior en el principio de la lección. Pero podemos llegar a que todas esas cosas al final son cosas que de alguna forma fueron refutadas, fueron con evidencias, pues fueron, digamos, destruidas porque realmente no tenían argumentación para poder destruir la veracidad de la Biblia. Hasta el día de hoy no existe absolutamente nada que pueda decir lo contrario. La Biblia es verídica, la Biblia es inerrante, la Biblia es inspirada por Dios, la Biblia es irrefutable. Amén. Defendiendo la fe cristiana. La Biblia es confiable, crea en lo que dice. Stock ha dicho que creer es también pensar. Creemos en la verdad de la Biblia. No tenemos duda de que es la palabra de Dios, inspirada e inerrante. Ella tiene autoridad divina, un atributo ausente en cualquier otro libro. Sin embargo, nuestra creencia no es ciega. Sin fundamento confiamos en lo que dice la Biblia, porque su evidencia interna y externa son convincentes. Si creemos en la veracidad de la Biblia, sabemos que el cielo y la tierra llegaron a existir por el poder de Dios. El pecado nos separó del Creador, que el sacrificio de Jesús valió la pena, garantizándonos la vida eterna y la reconciliación con Dios. Así que viviremos en una nueva realidad en la cual el pecado y todos los males resultantes de sus acciones ya no existirán. Crean todas estas verdades porque es la palabra de Dios que las autentica. ¿Cuáles son las mayores dificultades para que las personas crean en la Biblia? En su opinión, ¿ella es confiable? Menciona algunas verdades bíblicas que trae consuelo a su corazón. De igual forma, yo quiero que tú la analices y tú también tengas tu respuesta, tu opinión con respecto a cuáles son las mayores dificultades que tú crees que las personas, para que las personas crean en la Biblia. Yo puedo rescatar dos y creo que pueden existir muchas más también, pero voy a mencionarle dos, de acuerdo a mi punto de vista. Creo que nosotros somos un poco responsables, los cristianos, al predicar y muchas veces no practicar. Hablamos de la palabra de Dios, decimos las cosas de la palabra y muchas veces no lo practicamos. También muchas veces, yo creo que también una dificultad por las muchas versiones y en algunas las modificaciones que se han hecho en ella. La comparación de una Biblia con otra hay veces que trae confusión y que a la gente muchas veces le cuesta poder creer en ella. ¿Ya? ¿Y cuál es lo que me trae? Yo creo que sí es confiable. Sí es confiable.
tú que estás recién empezando a estudiar la palabra de Dios, yo te digo, no te vas a arrepentir, es confiable. Éxodo 14:14. Creo que muchos de nosotros hemos experimentado esta verdad bíblica en nuestras vidas. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Para mí es una verdad bíblica eso. Jehová ha peleado muchas veces por mi vida y mi vida ha estado tranquila. Amén. La Biblia es confiable, haga lo que dice. La Biblia tiene autoridad divina. Esto significa que es nuestra única regla de fe y práctica. Es la base por la cual se juzgan todas las cosas. No está de más recordar la palabra del apóstol Pedro con respecto a la inspiración del texto sagrado. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La autoridad de la Biblia tiene algunas implicaciones. La primera es que debemos aceptar y obedecer lo que dice. Hágalo, obedezca lo que dice la Biblia. Cuando tomamos este principio en serio, demostramos que amamos a Cristo, que somos sabios y que vivimos en felicidad. Es importante obedecer lo que la Biblia dice. ¿Tiene sentido creer en la Biblia y no obedecerla? Comenten. Sí, es muy importante. Es muy importante obedecer lo que la Biblia dice. Sigamos un poco los ejemplos de un hombre terrenal como nosotros, un hombre quizás con debilidades, con dificultades, con limitaciones como nosotros, como fue el presidente George Washington, que dijo que era imposible gobernar sin Dios y sin la dirección de la Biblia. Importantes palabras que de alguna forma podemos sacar algunos ejemplos. Amén. Amén. Desafío apologético. En el estudio de hoy hemos respondido positivamente a la pregunta: ¿es la Biblia un libro confiable? Nuestra convicción de que es la palabra inspirada, inerrante de Dios, se solidifica cada vez más. Lo que sabemos sobre la inspiración, la autoridad y la evidencia del texto sagrado nos instiga a confiar en su relato y su enseñanza. Como desafío sugerimos el estudio de una obra que respalde la veracidad de la Biblia, presentando argumentos consistentes. Sugerimos al menos dos: evidencia que exige un veredicto. Evidencia histórica de la fe cristiana, volumen 1 por John McDowell, y 7 razones para confiar en la Biblia por Erwin Lutzer. Creer en la fiabilidad de la Biblia es importante. Saber defender esta creencia también. Amén. Amén. El momento misionero. Yo quiero, queridos hermanos, de que de alguna forma ustedes puedan también leer el momento misionero, que se den el tiempo de poder leerlo, no solamente esperando que nosotros como maestros podamos leerlo y ustedes interiorizarse. Léanlo en esta oportunidad, que por este país, Argelia, un país donde hay 42,7 millones de habitantes, 129.000 cristianos, la religión es el islamismo, el cristianismo y el judaísmo son los que predominan en ese país. La república semipresidencialista y su líder Ahmed Qassem Ben Saad. Acuérdese de los presos como si estuviéramos presos con ellos, y de los maltratados, pues que también ustedes están en el cuerpo. Como la lista de países donde seguir a Cristo fue constante en la vida, Misión Puerta Abierta publica cada año la lista mundial de persecución con los 50 países en los que seguir a Cristo puede ser costoso. A continuación se presentarán algunos de estos países como un solo cuerpo en Cristo. Unamos en oración con nuestros cristianos. Estas transcripciones se realizan con la autorización de la Misión Puerta Abierta.
Restricciones y miedo. Los cristianos en Argelia, en su mayoría convertidos del Islam, enfrentan persecuciones principalmente de la familia y la comunidad, incluidos los líderes étnicos, locales y las personas mayores. Las autoridades estatales en varios niveles de la jerarquía administrativa también presionan a los cristianos para que renuncien a la fe y restrinjan la libertad, limitando la posibilidad de expresar sus opiniones y vivir la fe. Existen leyes de blasfemia que dificultan que los cristianos compartan su fe por temor a los que sus conversaciones se consideren blasfemas. Pedido de oración. Muchas iglesias en el país han cerrado. Ore por los pastores que se han sostenido en la fe y para que los cristianos puedan disfrutar de la comunión incluso frente a esta privación. Los cristianos también enfrentan hostigamiento y discriminación en las vidas diarias. Miembros de la familia y vecinos fuerzan a los convertidos a adherirse a las reglas y ritos islámicos. Pídale a Dios para que permanezcan firmes en su caminar con Dios. Ore por los cristianos en áreas rurales y religiosamente más conservadoras del país, donde la presión y el peligro que enfrentan son mayores. Amén. Un gran desafío de poder orar por este país, por todas las personas que están en este país, todos los cristianos que están en este país, que están sufriendo mucho por ellos, Señor. Muchas gracias, queridos hermanos. Damos gracias nuevamente a nuestro Dios por esta oportunidad que nos dio de poder aprender más de esta lección. ¿Y qué dices ahora? Te vuelvo a hacer nuevamente la pregunta, pero quiero que tú te la respondas. ¿Es la Biblia un libro confiable? Para mí, sí, es confiable. ¿Para ti? ¿Es confiable todo lo que está escrito? Bueno, que el Señor te bendiga, que tengas un feliz sábado y esta semana que estamos a comenzar. Señor sea contigo, bendiciéndote en todo lo que tú emprendas, en todos tus proyectos, anhelos, tus sueños, en tu trabajo, universidad o las labores que tú estés realizando. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Amén.